pailas, ya se nos ha pasado algo de lo que, o ya he dicho algo. Bien, buenos días. Entonces, ahora sí, formalmente la clase del día 3 de mayo, Día de la Cruz, de la Santa Cruz, para quienes profesan la fe católica. A propósito de los videos, con el video de la clase pasada del miércoles ocurrió un detalle muy extraño que todavía no he podido clarificar. Y es que yo inicié la grabación así como inicié esta y hice mi clase normalmente, pero en algún punto del video, al principio, la imagen se quedó fija en una diapositiva y aunque yo durante la clase sé, de hecho, pues tuvimos la clase, me cambié de una pantalla del PowerPoint a otras pantallas, avanzaba y retrocedía diapositivas. En la grabación se quedó fija una imagen de una diapositiva. No puedo saber, hasta ahora no he podido saber por qué. Ya hice unas consultas a la parte técnica, pero pues es un caso como extraño. Por lo tanto, ese video no sirve mucho para repasar la clase, pues porque solo es el audio y la imagen de la diapositiva en PowerPoint se quedó la misma. Espero que me den alguna respuesta sobre por qué sucedió eso o sobre si se podría arreglar de alguna manera. No lo sé. Voy a compartir mi pantalla. En este momento ya estoy compartiendo la pantalla donde están las diapositivas que se titulan cláusulas de unión o join. Estas son cláusulas que sirven, como dije al principio, para unir en una sola expresión, en un solo alcance, en un solo conjunto de tuplas, información que puede provenir de más de una tabla, tomando como base pues alguna relación que exista entre las dos tablas. Cuando las tablas están relacionadas, digamos, obviamente las relaciones se establecen por las llaves foráneas, principalmente. Y uno desea en muchos casos uno puede desear una consulta en la que quiere ver determinadas columnas de una tabla y determinadas columnas de la otra que estén relacionadas entre sí, o sea, construir tuplas relacionadas entre sí. Generalmente porque haya relación de uno a muchos, como por ejemplo en este caso. Es un caso chiquito, pero que nos permite. El país 101 aparece como código de país en muchas tuplas de la otra tabla. Entonces, uno podría necesitar una consulta en donde me aparezca estos datos y además los datos de las ciudades que corresponden a ese país en una sola consulta para poder subtotalizar o para poder hacer algún trabajo con esas tuplas exclusivamente. Hay distintas, por ejemplo, en este otro ejemplo que está aquí, que es un ejemplo también muy pequeñito, donde hay una lista de empleados de una organización, código, nombre y cargo, y hay una tabla donde aparecen los códigos de reunión que se realizan en esa empresa o en esa organización, cada tipo de reunión con un código. Si existe, es posible que exista entonces una tabla o que sea necesario conocer en algún sentido esta tabla proviene de las dos anteriores, el código del empleado y el código de la reunión. Entonces, para la misma reunión, ¿quiénes son los empleados que participan en ella? Bueno, eso es como a nivel de ejemplo. Esta es una tabla en que hay relación de muchos a muchos, porque un empleado puede participar en muchas reuniones y una reunión obviamente aglutina a más de un empleado. Pero bueno, eso es como digamos un ejemplo para referenciar el por qué a veces las cláusulas de unión resultan útiles. Hay distintos tipos de cláusulas de unión y bueno, pues la descripción que vamos a hacer aquí es suponiendo la unión básica entre dos tablas, una que está al lado izquierdo y una que está al lado derecho. Esto de la referencia izquierda y derecho es solamente una referencia visual, pues para que sepamos que se consigue, o sea, digamos, como para tener una convención, porque todas las distintas modalidades de unión, de join,
usan dos, al menos en la forma más básica se usan dos tablas. Entonces vamos a decirle a la una la de la izquierda y a la otra la de la derecha. Derecha, izquierda y derecha, izquierda, derecha. Es solo una convención verbal para poder después mirar los ejemplos. A propósito de los ejemplos, permítanme que yo abra por aquí un archivo. Este es el archivo de los ejemplos que los voy a tener aquí para que los miremos ahorita sobre la base de datos. Bien, la unión interior, inner join. Esta es una unión que toma dos tablas y devuelve las tuplas cuando hay al menos una coincidencia en las dos tablas. Es decir, devuelve solo las tuplas en donde coincidan los valores de las dos tablas. Ahora explicamos cada una de ellas con un poquito más de detalle. Hay otro tipo de unión que se llama la unión izquierda o left joint, que devuelve todas las filas de la tabla de la izquierda junto con las filas de la tabla de la derecha que coincidan, pues obviamente que coincidan en los campos que se están comparando. Porque para hacer una cláusula de unión, no solamente hay que referenciar las dos tablas, sino decir, bueno, la unión es cuando se cumpla que en esta tabla tal valor sea igual al valor de tal atributo en la otra tabla. Es decir, tiene que haber alguna expresión que relacione las dos tablas. Entonces, la unión inner es como decir la intersección, es decir, solamente me retorna las tablas, las tuplas donde haya coincidencia en las dos tablas que se están comparando. La unión izquierda, left join, devuelve todas las filas de la tabla de la izquierda, todas las de la tabla de la izquierda, junto con las de las tablas de la derecha donde encontró coincidencia. Por lo tanto, es posible que para tuplas de la primera tabla no haya coincidencia en la segunda. En la primera tabla, la consulta left join, la cláusula left join me va a retornar todas las tuplas de la primera tabla junto con las que coincidan de la segunda. Tiene su contraparte en el right join, o sea, en la unión derecha, en las que devuelve todas las filas de la segunda tabla y las filas que coincidan de acuerdo al criterio de comparación en la primera tabla. O sea que estas dos operan más o menos de la misma manera. Perdón un segundo. Ya. Ok, estas dos operan más o menos de la misma manera, solo que el orden en que muestran los resultados. De hecho, pues, si yo tomo un left join y con la tabla A, uniendo la tabla A con la tabla B, y luego hago el mismo left join, pero uniendo la tabla B con la tabla A, lo que va a resultar es haciendo esta operación, pero con la palabra left, pero el resultado es igual que arrojaría el right join entre A y B. Seguidamente a esta lámina vamos a mirar un pequeño ejemplo de cada uno, con lo que tal vez nos podemos fijar una mejor imagen del trabajo de la tabla, de la cláusula. Y hay un full join que devuelve todas las filas de las dos tablas. El problema es que con el full outer join o el full join esa cláusula está amparada dentro de la sintaxis general del SQL, pero no en MySQL. Entonces, si uno usa el full outer join en MySQL, el analizador sintáctico o el analizador léxico, no sé bien, lo va a retornar como un error, o sea, no la podemos aplicar. Veamos entonces de una manera general cómo funciona. El inner join, ya dijimos en la definición original, selecciona todas las filas de las dos tablas. Aquí sería de las dos tablas. Vamos a corregir. Estas láminas aún no las he subido a la plataforma, pero apenas termine la clase, haré lo necesario para subirlas. Bien, entonces, esta cláusula de unión interior selecciona todas las filas de las tablas siempre y cuando haya una coincidencia entre las columnas, en las columnas citadas
y es el tipo de join que se hace con más frecuencias. La sintaxis básicamente es esta. Uno dice, seleccione y pone a continuación del select, porque estas cláusulas join son cláusulas para adicionar a la cláusula selección. Es decir, son cláusulas, no son sentencias independientes, sino que son cláusulas que se le pueden agregar a una cláusula de selección, a un select, para especificar de alguna manera las características de las columnas y de las tuplas que se deben seleccionar. En este caso, entonces, se selecciona un listado de campos. Los campos obviamente tienen que ir referenciados cada uno a la tabla a la cual pertenecen, pues para que el analizador del lenguaje pueda saber a cuáles objetos nos estamos refiriendo. Es decir, que si yo digo que si yo quiero cruzar empleados contra nómina, no sé, entonces, y quiero el nombre, el código y el salario del empleado y en nómina el mes y las novedades, qué sé yo, cualquier información, tiene que haber entre esos nombres de columnas que van a colocarse aquí, tienen que estar referenciados con su tabla. Por ejemplo, empleado.código para referir que es la columna código de la tabla empleado, y así sucesivamente. Todos los que yo quiera seleccionar, todas las columnas que quiera incluir en el join. Y la forma es simple, seleccione todas esas columnas desde la tabla 1 haciendo unión interior con la tabla 2 en los casos en que esta columna de la tabla número 1 sea igual a esta columna de la tabla número 2. O sea que aquí después de la sentencia on tiene que haber una condición que es la que rige cuáles valores se van a desplegar haciendo la operación inner join entre la tabla 1 y la tabla 2, porque ella es la que determina en cuáles los campos que tienen que coincidir para que se desplieguen los valores de las tuplas solo donde esa coincidencia sea verdadera. De hecho, aunque aquí aparezca tabla, el campo de una tabla igual al campo de otra tabla, realmente después del on, lo que se tiene que precisar es que aquí haya una expresión que sea evaluable como verdadera o falsa. La forma más simple pues es esta, es decir, que el campo de una tabla sea igual al campo de otra, pero podría esa condición podría incluso componerse de una forma más especializada o más compleja si se necesita. En la clase del miércoles, cuando lleguemos al tema y a hacer ejercicios sobre nuestra base de datos, entonces vamos a hacer varios un poco más complejos de los que vamos a mostrar aquí. Y pues obviamente les voy a asignar a ustedes algunos para hacer por su cuenta con el fin de ejercitar los conceptos. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, una tabla que se llamara clientes, que tiene un campo cliente ID, nombre cliente, contacto, y otra que se llame pedidos, que tiene estos tres campos, pedido ID, cliente y factura. Entonces, la sentencia, por ejemplo, seleccione el nombre del cliente en la tabla clientes, el ID del pedido en la tabla pedidos. O sea, estamos seleccionando solo dos campos. De la unión interior entre clientes y pedidos. En los casos en que el cliente ID, el campo cliente ID de la tabla clientes tenga el mismo valor que el campo cliente ID de la tabla pedidos. Pues es obviamente un cruce, un producto de las dos tablas, y solamente me va a mostrar una columna clientes, una columna nombre del cliente y número de pedido. Y en este caso, si se le agrega, porque esto tampoco es obligatorio agregarlo, pero se le puede agregar order by, ordenado por el campo que yo quiera usar para ordenar, o puede usar varios campos. Incluso aquí dice order by punto y coma, pero yo podría poner ASC de ascendente o DS de descendente, según quiera yo. Igual por defecto se hace ascendente, pero yo puedo ordenarlo descendentemente poniendo aquí el des. Si en alguna, aquí es en pedidos. Si hay filas en cliente que no tengan coincidencia en pedidos, sería en este caso, los clientes no se van a mostrar. Obviamente solamente se muestran las que tengan coincidencia. Entonces, en este caso,
porque esto también no es factura sino pedido. En este caso, seleccionar el nombre de cliente y el ID de pedido o pedido ID. Solamente del cruce entre las dos tablas cuando este campo cliente ID, que dice aquí, este campo cliente ID de la tabla clientes, cuando este campo tenga un valor igual al que tiene aquí. Bueno, entonces obviamente como aquí aparece el cliente 4 dos veces, el cliente 2 una vez, el cliente 3 una vez, no aparece el cliente 1, pues el cliente 1 que es Marco Lambert no va a aparecer aquí. ¿Por qué Sofía aparece dos veces? Porque tiene dos registros de Sofía con el cliente ID 4, tiene dos registros en la otra tabla. Bueno, ese, digamos, es el ejemplo. Si yo hiciera en nuestra base de datos del almacén que estábamos montando la vez pasada, si yo hiciera esta selección, seleccione la razón social del proveedor, el código del artículo en la tabla de artículos y la descripción del artículo también en la tabla de artículos. O sea, este campo. Y fíjense que todos los campos están con el nombre, referenciados con el nombre de la tabla al que pertenecen. Y que me seleccione esos tres campos de la unión interior entre proveedor y artículo, tomando como comparación que el campo ProNit, el NIT del proveedor, el NIT en la tabla de proveedores tenga un valor igual al ID del proveedor o al NIT del proveedor en la tabla de artículos, eso me arrojaría una consulta en donde están solamente los tres campos. Fíjense que uno proviene de una tabla y los otros dos provienen de la otra. Este proviene de la tabla proveedor. Lo sé porque en el diseño que hicimos todos los campos de la tabla de proveedor tienen el prefijo pro-bajo y los campos de la tabla artículo tienen el prefijo ART-bajo. Entonces, eso es simplemente una cláusula que, por ejemplo, permítanme pasarme al ambiente de base de datos. Aquí tenemos nuestra base de datos, almacén. Si yo lanzo aquí la consulta, pues lo que he hecho aquí pues es copiar básicamente este segmento de código. Y al correr la consulta, él me arroja este resultado. Entonces, como puede verse, aquí hay valores repetidos porque esta realmente no es una tabla, sino es el resultado de esta selección. Yo lo podría exportar si quiero. De hecho, yo los exporté antes de la clase de hoy. Es el inner join para que lo viéramos. El inner join, entonces la respuesta digamos, la salida de esa consulta viene así. El campo razón social de la tabla proveedor relacionado con los campos código de artículo y descripción del artículo que tienen el mismo ID del proveedor. Entonces quiere decir que este proveedor me provee estos dos artículos y así sucesivamente. Cada proveedor va a aparecer varias veces porque cada uno de ellos aparece varias veces como código de proveedor en la tabla de artículos. Bueno, eso, digamos, esto cerremos lo que esto es otro ejemplo. Bueno, ok. Cerremos este también. Bien. De la misma manera, el join izquierdo, entonces, tiene una pequeña diferencia, porque es que si en el join izquierdo encontramos que al hacer la comparación hay algún valor aquí que no tiene coincidencia aquí, entonces la columna va a tener el valor nulo. La forma de la sentencia es exactamente igual, solo que se cambia por left join. Y bueno, también tengo on la cláusula de comparación, el campo de la tabla 1 con el campo de la tabla 2 que deben tener el mismo valor. Se le puede también el order by, etcétera. Pero la sentencia, digamos, es estructuralmente idéntica. Cambia, obviamente, el left join.
y la secuencia, digamos, el listado de las columnas que se quieran escoger. Si le hiciera sobre el mismo ejemplo, aquí para buscar el nombre del cliente y el ID del pedido, nombre del cliente y el ID del pedido, en este caso es ID del pedido, el pedido ID, me va a mostrar este resultado, pero por ejemplo aquí me aparece el nombre del cliente correcto, me aparece Marco Lambert, o sea que me aparecen de todas maneras los clientes correspondientes a todos los valores, a los que están aquí. Pero me aparece además esta que no tiene coincidencia en la segunda tabla, porque como dijimos, muestra el left join me muestra todas las filas de la primera tabla, aún las que no tengan coincidencia con la segunda. Lo que pasa es que en este caso la que no tiene o las que no tengan coincidencia en la segunda, el campo que proviene correspondiente a ese nombre de la segunda tabla aparece con el valor, aparece en la consulta, pero aparece con el valor null. Entonces una diferencia sensible pues, me permite de alguna manera extraer información importante. ¿Cuáles de los que están aquí no están acá? En lugar de tener que hacer una búsqueda, bueno, es una herramienta más para buscar o para encontrar. Si yo la hiciera sobre nuestra base de datos, en este caso voy a hacerla sobre escoger el ID del cliente, el apellido del cliente, el nombre, estos provenientes de la tabla cliente y de la tabla factura, el número de factura y la fecha en que se hizo la venta, haciendo el left join entre cliente y factura. Para los casos en que el cliente ID, que es el ID del cliente en la tabla clientes, tenga el mismo valor que el campo FAC-CLI-ID, que es el campo que contiene el ID del cliente en la tabla facturas. Recuerden que la tabla factura tiene un registro por cada venta que se haya hecho en el almacén, que contiene el número de la factura, la fecha en que se hizo la venta, el ID del cliente al que se le facturó, cuántos ítems tiene la factura, porque hay otra tabla que se llama detalles que describe esos ítems uno por uno, y el valor total de la factura. Entonces, los valores almacenados en el campo CLI-ID de la tabla factura tienen que corresponder, de hecho, por eso es clave foránea, corresponder con uno cualquiera de los valores de la clave primaria CLI-ID en la tabla clientes. Entonces, una sentencia left join como esta me va a arrojar datos de ID de clientes, apellidos, nombres, número de factura y fecha de la factura. Pero si eventualmente llegara a haber un cliente al que no se le ha hecho ninguna venta, entonces los datos correspondientes a la factura para ese cliente pues tendrán que salir con un campo, con un valor nulo en el campo. Si yo ejecuto la consulta, esta es una imagen de lo que me resulta en la base de datos. Vean que hay varios registros en los que a una determinada persona no le aparecen números de factura ni fechas, obviamente, porque a esas personas no les aparece registrada ninguna factura en la base de datos. Entonces, si yo tomo ese código, este código que está aquí, venimos aquí a nuestro ambiente de base de datos, voy a correrlo. Bueno, aquí creo que ya no es necesario poner el use almacén porque el almacén ya está en uso. Seleccione número de cliente, el cliente ID, cliente apellido, cliente nombre, fecha, factura número, fecha de factura, de cliente left join factura. En los casos en que el cliente ID en la tabla clientes sea igual al cliente a FAC-CLI ID en la tabla facturas y ordenado por el apellido. Fíjate que aquí le puse ordenado por apellido. Ejecutamos y entonces aquí yo veo, aquí ya puedo ver los 1, 2, 3, 4 y 5 campos de la salida que se ven aquí. Y en los casos en que el left join no encuentra coincidencia en la tabla del lado derecho, que sería la tabla factura,
pues los campos que provienen de ahí van a salir nulos. De la misma forma funcionará después el right join, pero pues poniendo nulos los que provienen de la tabla de la izquierda, que es más o menos igual. Esta consulta también la extraje en Excel, left join, y sale así. Perdón, esto es, ok, así. Vamos a darle a esto un poquito más de el espacio que se merece. Como puede verse, hay varios campos o varios registros en los que la persona no tiene números de factura. Y por tanto no tiene fechas. Porque a esas personas no les aparece información de facturas en la tabla de facturas. Bueno, entonces, perdón. Me cambió esto, pero el siguiente ejemplo, bueno, este es el que acabamos de ver, entonces el siguiente ejemplo es el right join, que funciona exactamente igual que el left join, solo que deja con nulo los valores en donde no haya coincidencia en la tabla de la izquierda. Que significa que, o sea, no significa, no quiere decir que en algunos casos yo tenga que usar left y en otros casos right. Yo puedo usar el uno o el otro dependiendo de en qué orden ponga las tablas. Eso va a depender más del orden en que yo quiera que me aparezcan los resultados, las columnas en los resultados, que de cualquier otra cosa, porque la operación en sí misma es igual. La sintaxis de esta es exactamente la misma. En lo básico, en lo estructural es igual, solo se cambia que es right join, o sea, unión por la derecha, entre la tabla 1 y la tabla 2. La condición de comparación, que como dijimos puede ser así simple entre un campo y otro, pero podría ser esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Es una expresión lógica lo que se coloca allí, pero obviamente la expresión lógica tiene que tener un sentido para que la cláusula rinda los objetivos que se esperan de ella. Como en todos los casos cuando tú pones una expresión lógica, porque si la expresión lógica tiene contradicciones en ella, pues a veces ocurre que la unión derecha-izquierda, la que sea, por haber hecho mal la condición de comparación o por haber incluido varias cosas allí donde una contradice a la otra, entonces donde si la una es verdadera, la otra es falsa, cosas así, produce resultados extraños o resultados que uno no logra entender por qué se producen. Hay que acudir siempre, hay que ser muy cuidadoso en la redacción, especialmente de esta parte, para que los resultados sean realmente útiles. Pues no vamos a hacer mucho más sobre esto porque pues ya sabemos que en este caso bueno, lo único que cambia con respecto al ejemplo anterior es en dónde se ponen los nulos, si los hay, y bueno, y que uno puede ordenar los datos de una manera o de otra. En nuestro caso, si yo hiciera un ejemplo de unión por la derecha comparando la tabla proveedor con la tabla artículo, y esta vez ordenado por la razón social del proveedor. Extraer el NID del proveedor, la razón social y el código del artículo, la descripción, el costo unitario y el precio de venta unitario del artículo. Entonces, estoy extrayendo dos tuplas, dos columnas de la primera tabla y 1, 2, 3 y 4 de la segunda. En el ejemplo, como lo tenemos montado, pues no va a haber nulos porque cuando se crearon los datos, cada artículo tiene un código de proveedor válido. O sea, no hay en la tabla de artículos ninguna tupla para la cual no se cumpla esta igualdad. O sea, el campo ART proveedor, que es el código del proveedor de la tabla artículo, tiene valores obligados de la
de valores del NID del proveedor en la tabla de proveedor. Entonces, solamente si aquí hubiera una tupla cuyo valor en el campo del proveedor no correspondiera a uno cualquiera de los valores de los proveedores que están en la otra tabla, aparecería esa columna, estas dos columnas con nulo. Pero en los datos que tengo en este momento en MySQL, esa condición no existe porque no se permite, es decir, al ingresar los datos, las restricciones de integridad referencial, las restricciones de integridad referencial, exactamente se llaman así, me impiden dejar esos campos vacíos. Entonces, pues al correr esa consulta sobre nuestra base de datos, pues no aparece ningún registro con valores nulos en estos dos campos, que sería lo que podría ocurrir en el caso de que no hubiera coincidencia. Este right join, bueno, por alguna razón yo no copié el código aquí, ahora me tendría que escribirlo todo, pero bueno, yo no creo que sea necesario correrlo para darnos cuenta de que funciona bien. En los ejercicios que vamos a hacer en la clase del miércoles, pues sí, vamos a tener que desplegar un poquito de creatividad para lograr los resultados que nos vamos a pedir. El outer o el full join, el full outer join. Hay una versión outer y otra full outer, pero realmente esta tabla hace esta sentencia que se escribiría para obtener todas las filas de ambas tablas. Entonces esta es como una combinación entre el left y el right todo junto en una sola, para que me sale nulo todo lo que no esté de la una en la otra y viceversa. Es bastante útil también, pero esta sintaxis, aunque hace parte del estándar SQL, no opera en MySQL. Entonces, si uno intenta hacer una sentencia outer join, el sistema le va a marcar esa sentencia como un error en MySQL. Hay otras, digamos, de otro orden, como el cross join, que es el producto cartesiano. Esta también la probaremos. Haremos las pruebas respectivas para ir reduciendo de complejidad a las más eficientes. Esta es la join que junta todos contra todos. Entonces, esta sí es admisible en MySQL. Es como un full, pero sin condición. O sea, en esta sentencia no se pone on tal condición. Es decir, esta simplemente me selecciona los campos que yo le diga. Claro, si le digo select asterisco, coge todas las tuplas de ambas tablas, o todas las columnas de ambas tablas. Si en este caso yo seleccione el ID del cliente, el apellido, el nombre de la factura, el número de la factura y la fecha de factura del producto cruz, o de la unión cruzada, o producto cartesiano entre cliente y factura, pues él lo que hace es por cada tupla de la primera, pone todas las tuplas de la segunda tabla. O sea, y repite, ahora coge la segunda de la primera y junta con todas las tuplas de la segunda y así sucesivamente. Con la condición de que las dos tablas que se están uniendo no tengan columnas con el mismo nombre de campo. O sea, que no haya nombres de campo comunes. Porque obviamente lo que resulta del select tiene que cumplir con las especificaciones de que no puede haber dos columnas con el mismo nombre. Yo no sé si yo tenía un cross, un ejemplo de cross. Sí, aquí tengo uno. Podemos mirarlo. Digamos aquí, voy a quitar este y voy a poner esta que dice, pero me faltó la palabra select aquí. El cliente ID, el apellido, el nombre, todos esos tres vienen de la tabla clientes. El número de factura y la fecha de cliente cross join factura. Entonces, fíjense que ¿qué tenemos nosotros?
antes de eso, o dejemos esa consulta ahí, pero miremos en la tabla de cliente. Yo tengo aquí, en esta pestaña de mi consulta, aquí tengo la tabla de cliente. Yo miro aquí en la tabla de cliente y tengo, creo que son 20 registros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No, hay más. $24 registros en la tabla de clientes. El cross join que quiero hacer es contra la tabla de facturas. En la tabla de factura, mira la tabla de factura aquí, y creo que tenemos desde la 1001, de la 10001, vamos a ver cuál es la última, porque estas están en orden, 20. Entonces hay 20 registros en la tabla de facturas y hay 24 en la tabla de clientes. Al hacer el cross join, el producto cartesiano, me va a quedar 20 por 24, la tabla que resulta es de 20 por 24 tuplas, o sea, 20 por 24 son 24 por 2, 48, 480 tuplas, donde cada 20 tuplas van a tener los mismos campos del primer, de ID de cliente, de apellido y de nombre, repetidos, porque es la primera tupla contra las 20 de la segunda tabla, luego la segunda contra las 20 y así sucesivamente. Al ejecutar esa consulta, pues yo veo que aquí me aparece exactamente lo que acabo de decir. Los dos campos, cliente ID y cliente apellido, me van a aparecer repetidos tantas veces como sea necesario, junto con el nombre, hasta que se completen las 20 facturas, las 20 tuplas de la segunda tabla. Luego arrancamos con el segundo cliente contra la factura 01 y el segundo cliente contra todas las demás facturas hasta que complete las 20. Y así sucesivamente. Entonces, evidentemente, pues esa es la forma simple del producto cartesiano. Ah, yo no tengo eso en Excel. Ah, sí, lo debo tener aquí en Excel. Vamos a abrirlo un momento. A guardarlo con formato Excel. Y aquí se aprecia lo que acabo de decir. Estas primeras 20 son el mismo personaje, o sea, los mismos 3 campos de la primera tabla contra los 20 de la segunda y así sucesivamente. Quiere decir que de aquí hasta el final hay un total de 480 registros, como se aprecia en el conteo automático del Excel. Bueno, entonces, además de eso, la última que nos quedaría es la de la unión natural, que ya la habíamos hablado anteriormente, el natural join. El natural join relaciona también dos tablas, pero aquí hay un problema, o no un problema, una característica a cuidar, que es que las dos tablas, para poderlas relacionar, tienen que tener nombres de columna en común. Y en nuestra base de datos, en la que tenemos de almacén, hasta ahora, todos los nombres de columna, pues, donde aparece el ID de la persona, en cada tabla tiene un nombre de columna diferente. Entonces ahí, entre esas tablas, no podríamos hacer natural join, porque los nombres de columna no están en común. El natural join por defecto se entiende como unión interior, como un inner join, o sea, digamos las tuplas que cumplen con donde las dos cosas, donde es igual la comparación en ambas tablas. Y tiene una forma como esta, o sea, aquí no hay que decir ni siquiera nada más, sino seleccione, en este caso estamos seleccionando todas las tuplas del natural join entre países y ciudades. Entonces él me muestra todas las tuplas donde las columnas que tienen el mismo nombre de atributo, mismo nombre, tienen el mismo valor. Esta pues todavía no tengo, como en mi base de datos no tenemos aún columnas, las tablas acondicionadas para poderla practicar. Si yo intento hacer un natural join sobre cualquiera de estas tablas, me voy a tropezar con que no entrega resultados porque no hay dos tablas que tengan un mismo nombre de columna en común. Pero estoy preparando una base de datos que se llama Almacén 2, que tiene la misma estructura. Ya la tengo más o menos, todavía me falta creo que ponerle los datos, pero en este caso
por ejemplo, en este caso, los nombres de los campos, como se pueden ver aquí en la tabla de artículo, ya no tienen el prefijo ART-, sino que tienen unos nombres un poco más breves, con el fin de que, por ejemplo, el NID del proveedor que aparece aquí en el artículo también me aparezca en la tabla de proveedores como NID de proveedor, solo que en la tabla de proveedores es clave primaria. De manera que sobre ese esquema almacén 2 sí podamos hacer vistas basadas en uniones naturales, que son la forma más común realmente como se hacen el uso de la cláusula join. Pero bueno, entonces eso, esto que hemos visto hoy, que es simplemente concepto, nos queda entonces en el anotado en nuestra bitácora para los ejercicios que vamos a hacer el día miércoles en la clase de 8 a 10 de la mañana. No sé si haya alguna pregunta o algún comentario de parte de ustedes. Este es todo el material para la clase del día de hoy. Entonces, si hay alguna pregunta o si hay alguna inquietud, los escucho. En caso de que no la haya, entonces, pues les agradezco mucho su presencia hoy, su asistencia al curso. Vamos a dejar de compartir la pantalla para poder descargar la lista. Y bueno, les deseo que tengan un feliz resto de lunes y una feliz semana, una feliz y productiva semana. Gracias, profe. Entonces, que estén muy bien, que Dios me los bendiga, cuídense mucho y nos vemos el miércoles. Gracias, profe.